Hola, os damos la bienvenida, amigos, a este nuevo tiempo de Radio Cristiana. De momento estamos aquí Sabino y Diego, nos acompañan, Diego es la segunda vez que viene con nosotros. Gracias por estar aquí. Y en este nuevo programa vamos a estar hablando por tercera vez de la Biblia, un libro inspirado más que un libro. Analizamos su preservación y su relevancia a través de los siglos y también ahora en el siglo XXI. Vamos a recordar lo que ya hemos hablado en los programas anteriores, que hemos hablado de los documentos, pergaminos, rollos de la Biblia que superan con creces a algunos de los documentos históricos más relevantes y que otros documentos que nadie pone en duda. Y sin embargo, estos documentos de la Biblia cumplen los estándares de veracidad y de autenticidad de manera más sobresaliente que cualquier otro documento, como puede ser la Odisea o la historia de Roma de Livio, nadie cuestiona esto y bueno, en comparación, como ya hemos hablado en el anterior, pues los escritos, los documentos históricos, pues los superan en copias, en años de cercanía a los hechos y bueno, de verdad que son documentos que tienen mucho poder de autenticidad. También hablamos de los datos científicos, que sin ser la Biblia un libro de ciencia, los menciona cientos de años antes de que la Biblia lo descubriera, como las estrellas son incontables, la redondez de la Tierra, el ciclo del agua, el orden de la creación que es coincidente con el de la ciencia, etc. Por otro lado, también hablamos de los datos históricos que poco a poco ha ido corroborando la arqueología y no solo que da datos históricos correctos, sino que no los da erróneos, que eso también es importante. Y también hablamos de muchas de las profecías que se han cumplido y de algunas que, dado el panorama de la historia actual, pues parece que se están preparando para su cumplimiento. Por tanto, ahora entramos en otros temas sobre la Biblia, que sería ocuparnos de la preservación a pesar de los muchos intentos de destruirla, prohibir su lectura, etc. Y también de su relevancia en personas en todo el mundo. Así que empezamos con esta pregunta: ¿por qué creéis que la Biblia ha sido tan perseguida? ¿Quién empieza? Diego, ¿vale? Hombre, yo creo que es porque la verdad te hace libre y no interesa que el ser humano sea libre. Es preferible tenerlo esclavizado, sin libertad de pensamiento y sobre todo sin acceso al pensamiento correcto. La Biblia te revela los fundamentos para una vida próspera en todos los sentidos y también te enseña los errores que conducen pues a la depravación del hombre y las consecuencias que lleva. La corrupción, el fraude, la estafa, depravación sexual, el totalitarismo de un Estado. Y la Biblia pues te lleva a vivir una vida totalmente diferente, fundamentada en Jesucristo, y te saca del egocentrismo destructor, que es en lo que se fundamentan las corrientes humanistas hasta el día de hoy. Yo estaba pensando que, la Biblia es un libro que tan fuerte y tan poderoso que, había que destruirlo porque daba, entre otras cosas, la libertad de pensamiento, la libertad del hombre, ya no solamente que acercaba a Dios a los hombres a través del Evangelio de Jesucristo, sino que tiene respuestas para todo, ¿vale? Tiene respuestas para todo. A mí me encanta mucho el libro de Proverbios, que implica una comparación, y el libro de Proverbios está dedicado a las situaciones de la vida, del trabajo, de las relaciones entre... Un libro práctico, digamos. Un libro práctico, y a mí me encanta leerlo. Por ejemplo, dice, es que, los libros de autoayuda y todo esto con todo el bien que pueda hacer la psicología, la psiquiatría, todo, eso no lo voy a discutir porque ese no es el tema. Pero, por ejemplo, hay un proverbio que dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él?
Bueno, la Biblia nos enseña que nosotros somos lo que pensamos. Y ahora hay mucha gente en este sentido de que tenemos que pensar de una manera positiva, de que tenemos que pensar de esta otra manera, de aquella y tal, para poder tener cierto éxito en la vida o prosperar en la vida. Por ejemplo, habla de eso. Habla de la persona que no se esfuerza, donde dice que pasé por un campo y vi el campo del perezoso, que se estaba derruyendo su alambrada, se estaba derruyendo su muralla, y era porque el perezoso pues se dedicaba a dormir, y dice que su necesidad va a venir como un caminante, poco a poco. Vale, entonces quiero decir con esto que son cosas prácticas. Por ejemplo, el libro Proverbios. No, yo en base también a lo que comentaba Sabino ahora de los pensamientos actuales y tal, y a los que te quieren llevar y demás, la Biblia te lleva a amar y a aceptar a los demás en sus carencias, debilidades, sus errores, las heridas que causan, como las que causas tú, ¿no? Pero también a querer ayudarles y mostrarles la verdad. Lógicamente eso choca frontalmente con las corrientes, los pensamientos del mundo, el comunismo, el fascismo, las políticas llamadas inclusivas, donde dicen que hay que aceptar todo tipo de ideas, por retorcidas o descerebradas, antinaturales que sean. Claro está, siempre y cuando nadie las contradiga. Y la Biblia, lógicamente, las contradice totalmente, ¿no? Y cuando eso ocurre es cuando viene la persecución y la estigmatización de la fe. Sí. La Biblia para mí es, como se ha dicho un montón de veces, el manual del fabricante. Proverbios, cualquier libro te lleva al día a día. O sea, es un manual como el de un vehículo. Cuando lo coges, pues el cambio de marcha sirve para sacar el coche, tal. La Biblia tiene una respuesta para todas las cuestiones, grandes, pequeñas, cotidianas, de todo tipo. Sí. Te ayuda a vivir la vida, e ir ¿no? Sí, paso a paso. Y eso pensaba, ¿no? Que a pesar de tener, porque la Biblia tiene un alto nivel de moralidad que enseña el amor, el respeto, la verdad, la generosidad, la humildad, la sinceridad. O sea, enseña cosas buenas. Es una contradicción que se vaya contra algo que enseña cosas buenas, ¿no? Pero bueno, pasa en general con el cristianismo y pasó con Jesús. ¿Jesús hizo acaso algo malo? No hizo más que bien cuando estuvo aquí. Y sin embargo, fue perseguido y asesinado. Es que quizá un poco la lucha entre el bien y el mal. Vale, por eso hablando de Jesús, claro, el problema de Jesús es que Jesús decía la verdad, y la Biblia dice la verdad del ser humano. Habla de su situación, de su lejanía del Señor, de su, digamos, egoísmo, de yo, y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, que la Biblia es el manual, o por decirlo de otra manera, también puedo decir que son los pensamientos de Dios para nosotros, lo que Dios cree que es lo mejor para nosotros. Y lo que estábamos hablando, claro, Jesús iba contra la verdad, iba con la verdad por delante, y claro, la Biblia es un reflejo de Jesús porque te está haciendo la verdad. Y claro, la Biblia tiene muchos libros que hablan de muchas cosas, y lo que estamos hablando, por ejemplo, habla del matrimonio, por ejemplo, Cantar de los Cantares, habla de la pareja, de la relación de la pareja, del trato de la pareja. Entonces, tiene mucho que decir la palabra. Y a lo mejor vamos a hablar en breves minutos por qué se ha tratado de destruir totalmente, ¿no? Y cómo afectó al mundo. Pero es una realidad que hoy por hoy sigue vigente. La Biblia es el manual perfecto para la conducción en nuestras vidas. Lo que pasa que no queremos que nos digan cómo queremos vivir. Sí, bueno, no, le iba a decir que estábamos centrándonos un poco en digamos, en la persecución, pero también también podríamos decir algo en cuanto a la no valoración, a pensar que es un cuento, a pensar que no es real, que no es inspirado, y que, bueno, son cuentos, en fin, ¿no? Entonces, esa también es una manera de desprestigiar y de no considerar la Biblia en su valor total. Esto, lo mismo que decías antes de lo que es bueno, Cristo todo lo que hizo era bueno, la Biblia, de todo lo que habla es un bien para ti,
El tema es lo que uno considera por bueno o malo. Yo creo que hoy en día, o desde el principio de los tiempos, uno considera bueno su manera de pensar y mala la que la contradice. Entonces, y más ahora que es como todo relativo, ¿no? Sí. Todo, no hay una verdad, no hay verdades absolutas, no. claro. Y también comentabas el otro día que desde el punto de la arqueología, que el ser humano siempre va a sacar desde ridiculizar o razonamientos ridículos para cuestionar o contradecir la autoridad, el valor de la Biblia. Sí, y yo más que nada también pienso que unas cosas que están pasando, bueno, han pasado a través de la historia, es que están tratando de diluir el mensaje de la Biblia. No van contra él, no lo niegan la mayoría, pero diluyen su mensaje. Por ejemplo, el simple hecho que algunos piensan, bueno, es que Jesús era un maestro muy tal, otros piensan que Jesús era una especie de un segundo Dios. Otros dicen que todo lo que dice la Biblia, que bueno, que no todo es real. Por ejemplo, una manera de diluir el mensaje de la Biblia es mezclar la Biblia con extraterrestres. Hablan de que si Ezequiel vio un platillo volante cuando vio a Dios sentado en su trono, Ezequiel capítulo, y entonces empiezan a relacionarlo con cosas de extraterrestres y todo. Y me llama la atención que somos capaces de creer cualquier cosa menos lo que dice la Biblia. Queremos justificarnos de esa manera. Entonces, cuando uno lee cosas acerca de la Biblia, bueno, es impresionante. Y no nos damos cuenta que la misma arqueología demuestra que lo que la Biblia enseña, porque la arqueología habla de Babel, habla de Jericó, habla de Nínive, habla de los descubrimientos de los dioses paganos que adoraban como a Baal y a Moloch, que se han descubierto pequeñas estatuas y cosas o de nombres de reyes y anillos de reyes que están en el Antiguo Testamento, en la Biblia, puestos. Entonces, quieren diluirlo de una manera que, bueno, que el mensaje no y sobre todo, me estoy acordando de estos muchos documentales que hay en sí. esto, en Canal Historia y todos estos, que cuando uno los escucha dicen, madre mía, ¿pero qué me están contando? Sí, o sea, que se montan una película, no sé, si hay gente que los ve, de verdad que no, o sea, la mayoría no tiene veracidad ni lógica, ni tienen nada que ver con el mensaje que quiere transmitir la Biblia. Yo, en esto que comentas, yo he visto documentales del National Geographic, antes compraba la revista, y yo he visto ridiculeces enormes. Y pensar, chico, te han pagado tus padres una carrera para acabar saliendo en televisión diciendo estas barbaridades. Y lo que decías tú, Sabino, de diluir el mensaje, me venía a la mente que lo diluyes en arsénico. Porque lo que estás haciendo al diluir el mensaje de la Biblia es sacarle el fundamento de la salvación del ser humano. Claro. Sí. Y el motivo es el que estamos hablando, que es para adaptarlo a tu forma de vida, que es la que quieres mantener y de la que no quieres salir. Sí. Claro. Muy bien. Vamos a ver si podemos mencionar alguna situación concreta de persecución de la Biblia. ¿Tenéis alguna situación que podamos contar? Pues mira, podemos empezar porque hay países que no quieren la Biblia de ninguna de las maneras, pero podemos venir aquí a Europa, cuando el famoso Martín Lutero, Juan Hughes, Juan Wycliffe. Por ejemplo, puedo hablar de cómo se ha tratado de destruir la Biblia en los tiempos de estas personas. Por ejemplo, Wycliffe fue el Papa Martín V que ordenó que los huesos de John Wycliffe, estoy hablando del año 1427, fueran exhumados de la tumba, quemados y arrojados a un río. Wycliffe había estado muerto por 40 años, pero la furia que causó su ofensa seguía viva. ¿Por qué? Porque Juan Wycliffe tradujo la Biblia. Era un teólogo y tradujo la Biblia, era inglés, y se enfrentó con el papado, y el papado se sentía tan mal porque el papado prohibió la lectura de la Biblia. Es que todavía estaba traducida, digamos, al idioma del pueblo, y esta gente estaba traduciendo la Biblia
para esta gente. Hoy en día, más de 500 años, hay un ministerio que se llama Wycliffe, que es gente que se dedica a traducir la Biblia a otros idiomas y dialectos. Exactamente. Y entonces fue Wycliffe el que produjo una Biblia en inglés durante 13 años. Le tomó hacer esa ¿Qué año estás hablando? Estoy hablando del año 1330, 1300, bueno, en 1427 fue el Papa el que se enfrentó con Wycliffe, pero él, con una ayuda de sus asistentes, produjo una Biblia a partir del año 1382. Porque, bueno, yo tengo a William Tyndale. Tyndale, otro. Claro, también, que fue otro traductor inglés de la Biblia y que también sufrió persecución. En aquel momento, tener una Biblia traducida al idioma del pueblo significaba que te podían quemar, matar, y te pedían que quemaras cualquier libro que tuviera que ver con la Biblia. Y por aquel tiempo, 1401 tengo sí, para yo. aquella época, sí, es esa época. Muchos que tenían Biblia o escritos preferían quemar sus libros a que sus libros les quemaran a ellos, porque si tenías algún libro significaba que te iban a quemar. Entonces, en aquel entonces, centenares de aquellas personas fueron quemadas vivas por la única razón de que tenían estos libros. Y muchos fueron quemados con los libros colgando de sus cuerpos. Sí. Y yo quisiera resaltar algo también, porque tengo aquí algunos que me gustaría hablar, y lo que dijo un profesor de Oxford acerca de todo esto, y del progreso que trajo la Biblia a Europa. Pero quisiera nombrar a Juan Hughes, porque Juan Hughes era un sacerdote checo del año 1402, ¿vale? Y fue recién ordenado, y Juan Hughes fue designado a un púlpito en Praga para ministrar en la iglesia. Juan Hughes empezó a leer los escritos de Wycliffe y que estaban circulando por Europa, y Juan Hughes usó su púlpito para hacer campaña en favor de una reforma administrativa y contra la corrupción de la iglesia. Y al igual que Wycliffe, Hughes creía que la reforma social solo puede lograrse mediante la alfabetización, y darle a la gente una Biblia escrita en el idioma checo en lugar de latín. Era muy importante para Hughes, así que reunió un equipo de eruditos, y en 1416 apareció la primera Biblia checa, que fue luego quemado en la hoguera, como muchos hombres. Pero yo quiero resaltar un punto, que muchas veces simplemente nunca se dice muy poquito. Algunos de estos hombres de Dios eran sacerdotes, como Juan Hughes. Y como Lutero. Y creo que Jerónimo de Savarola también creo que era, y Cipriano de Varela y tal. Así que bueno. Yo comentar una persecución más contemporánea del siglo pasado, el siglo XX, que fue a partir de las políticas comunistas y socialistas, cuando se implantaron en la Unión, que posteriormente fue la Unión Soviética, en Rusia, porque oficialmente no se prohibió la religión que era principalmente ortodoxa, pero sí hubo una persecución voraz, y quería también mencionar un grupo que se formó, que era la Liga de Ateos Militantes o Sociedad de los Sin Dios, que operaron del 25 al 47, y esta gente básicamente eran perseguidores de todas las religiones, básicamente de todas las religiones, pero únicamente de la cristiana, porque era lo que había en Rusia en la época. En principio eran trabajadores y veteranos de guerra, y hacían campañas ateístas, perseguían a los creyentes y demás, apoyados totalmente por el Estado comunista, que les facilitaba todos los medios. Dicen que durante esos años más de 170.000 clérigos ortodoxos únicamente, que es de lo que se tiene en estadística, porque de otras fes no se tienen estadísticas de la época, fueron arrestados, más de 100.000 fusilados. Madre mía. Y, como os decía, sin contar los cientos de miles que no eran ortodoxos. Y también simultáneamente, en estos años, esos movimientos comunistas, anarquistas y socialistas vinieron a España.
previos a la guerra civil y durante las dos repúblicas. Se contabilizan más de 7.000 asesinatos de clérigos, monjas y creyentes cristianos, en la mayoría, lógicamente, como en las otras estadísticas rusas, que solo había de ortodoxos, aquí de católicos. Uh-huh. Y durante la guerra civil y previo en la república, que también hacía la vista gorda o se miraba hacia otro lado cuando pasaban estas barbaridades y atrocidades. Y en la misma república, Luis Companys, que se le tiene por un libertario, le tiene por un bendito, pues este señor fusiló a Josep Roura, que era el alcalde de Lérida, porque Luis Companys había prohibido cualquier acto religioso, y este señor era católico, pero además por los niños pues quiso hacer la cabalgata de Reyes ese año, la hizo, y 2 meses después del alzamiento nacional fueron a buscarlo por orden de Luis Companys y lo fusilaron. Sí, que Luis muy interesante. Sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco del impacto de la Biblia a través del tiempo. ¿Cómo ha impactado este libro, que a pesar de ser tan maltratado, sigue impactando, sigue hoy en día impactando a miles, millones de personas en todo el mundo? ¿Cómo es el impacto de la Biblia a través del tiempo? Yo creo que el impacto, me imagino que para el resto del mundo será el mismo que para mi persona, pues es el cambiar la vida del ser humano. La mía la cambió el conocimiento de la Biblia, a través del cual pues conocí al Señor, conocí a Jesucristo, y eso cambió mi vida. Yo creo que la Biblia, aparte de a nivel personal, a nivel comunitario, cambia culturas, cambia países, como hablábamos el otro día, y tiene un peso específico en todo este sentido. La Biblia cambia totalmente las sociedades, maneras de pensar, y por eso, como hablábamos antes, es perseguida, rechazada, ninguneada, ridiculizada, porque son motivos que no interesan. Quería decir algo o leer algo para poner en contrapeso todo acerca de la pregunta, ¿no? El impacto que tuvo. Pero antes quiero decir algo acerca de lo que pasó aquí con la Inquisición, que había un coso que ponía libros prohibidos. Y dice esto lo siguiente: por ello el rey Felipe II puso precio a la cabeza de Casiodoro de Reina, como se lee en una carta del gobernador de Amberes a la regente de los Países Bajos. Su Majestad ha gastado grandes sumas de dinero para hallar y descubrir a dicho Casiodoro, para poder detenerlo, si por ventura se encontrase en las calles o en cualquier otro lugar, prometiendo una suma de dinero a quien lo descubriese. En América, la primera prohibición del inquisidor decía: en ninguna iglesia, ni monasterio, colegio, ni universidad, ni persona en particular de cualquier estado, condición o preeminencia que sea osado detener, ni leer, ni vender ninguna de las Biblias o Nuevos Testamentos de cualquier impresión y año que sea, y que de aquí en adelante ningún librero, ni mercader, ni libros, ni otra persona alguna sea osado traer a estas partes Biblias o Testamentos nuevos. Esto era una carta que estaban hablando y rodando. ¿Y por qué digo esto? Esto que estaba pasando, porque también aquí en España estaba pasando. La Inquisición anuló todo. Ahora, eso fue lo que pasó aquí en España. Pero para la pregunta, dice que son otros países que no persiguieron tan brutalmente la Biblia como se persiguió aquí. Emmanuel Todd, doctor en Historia por la Universidad de Cambridge, refiere que la alfabetización de las masas fue desde los orígenes uno de los objetivos fundamentales del protestantismo. Fue un objetivo: ayudar a las personas a leer y entender la palabra de Dios. Su necesidad se expresa en un silogismo puro y duro. Primero, Lutero afirmó que todos nosotros somos sacerdotes. Segundo, el sacerdote en el espíritu de los hombres modernos es el que sabe leer. Para ser sacerdotes todos los hombres deben de saber leer. Persiguen el objetivo de que la gente pudiera leer. Y unas después de las otras, las iglesias protestantes animaron con poder y con fuerza el aprendizaje de las lecturas por las poblaciones urbanas y rurales. Y para acabar,
El proceso de alfabetización en Suecia tiene la belleza de un arquetipo. Desde el siglo XVII, la Iglesia Luterana de Suecia, apoyada por el Estado, lanza unas campañas de alfabetización cuyo éxito global fue espectacular. Claro, una de las cosas que fundamental de la Reforma es que querían llevar la Biblia al pueblo, y como la gente era analfabeta, no sabía leer, empezaron pues eso, a alfabetizar al pueblo para que tuvieran acceso a la lectura personal, que no con intermediarios, como era el caso con la Iglesia Católica, sino que el protestantismo quería llevar la Biblia al individuo y que tuvieran esa relación personal con Dios. Sí, o sea, entendemos que al leer la Biblia sabemos lo que Dios nos dice a nosotros, y al orar nosotros tenemos esa relación de ida y vuelta con el Señor. Pues bueno, yo creo también que el impacto ha sido grande a nivel, pues eso, lo que hablamos a nivel individual, pero también, como decía Diego, a nivel de sociedades enteras, porque el cristianismo ha desarrollado sociedades más libres, justas, igualitarias, con mejor bienestar social, y tendremos muchos defectos las sociedades judeocristianas, pero en comparación con otras culturas, vamos, no hay comparación. Libertad de pensamiento. La libertad, el bienestar, en fin, el respeto por la vida humana, etcétera, ¿no? Eso viene del judaísmo y del cristianismo. Sí. Yeah. Muy bien. Entonces, no sé si tenéis algo más que decir, si no, pasamos a otra pregunta, que sería: ¿sigue siendo hoy día relevante? O sea, porque muchos lo tienen como un libro anticuado, un libro muy antiguo que ya no tiene que decirnos nada ahora, en pleno siglo XXI, con todos los temas que tenemos delante, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Sigue siendo anticuado o relevante hoy en día? Yo creo que es más que relevante. Creo que es, de suma importancia. Es lo que estamos hablando. Cuando uno lee la palabra de Dios, Proverbios, y no me tengo que ir a Proverbios, cualquier carta del apóstol Pablo, ves cómo habla del comportamiento, cómo habla de relación de la pareja, cómo habla de cómo relacionarse en el trabajo, cómo habla de relacionarse con las personas. Y yo diría que también responde la Biblia, pero la Biblia es también un mensaje del cristianismo. Responde a las principales preguntas que tiene el ser humano: ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Eso lo encontramos en la Biblia, lo encontramos en el cristianismo. Esas respuestas existenciales que en un momento u otro de nuestra vida casi todos tenemos, pues lo podemos encontrar en la Biblia. Pero, y la pregunta es, a lo que tú estás diciendo, esas preguntas que son claves en la Biblia, porque la Biblia me responde ¿qué va a pasar conmigo? Pero la gente no piensa en eso. La gente no está... se levanta por la mañana, hace sus rutinas y pasan las horas, pasa el día, pasan las semanas, pasan los años, y luego resulta que tiene respuestas ahí en el Nuevo Testamento, por ejemplo, pero si algo les pasa, la culpa siempre la tiene Dios. Así que... Yo, contestando con otra pregunta como un gallego, te diría que si es anticuada o irrelevante el oxígeno o el agua. Y como decía Sabino, no es que sea relevante o necesaria, es que es imprescindible la Biblia. La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como decías tú, también te agrego que con la Biblia puedes sobrevivir o vivir y llegar incluso a alcanzar la vida abundante que Cristo promete. Sí. Pero sin ella, sin el conocimiento, estás muerto en vida. Vegetamos. Exactamente. Yo te hablo desde la experiencia de un vegetal durante muchos años de mi vida. Entonces, no hablo desde una teoría, para mí es el agua de vida. Entonces, es total y absolutamente relevante e imprescindible. Sí, y yo a mí me gustaría algo interesante, siempre me ha llamado la atención. Pablo,
pues en su momento cuando estaba de misiones, pues llega a Atenas, que eran los tiempos del pensamiento, eran los tiempos de la filosofía, eran los tiempos de una búsqueda de recibir respuestas acerca de los dioses, del universo, espiritualidad, ¿no? Y él se encuentra en Atenas se encuentra con un templo que pone al Dios no conocido, ¿vale? Los atenienses tienen todo tipo de dioses, pero pues si falta alguno ponen al Dios no conocido. Y quiero pues dejarlo con esto, ¿no? Porque Pablo les enseña y luego acaba diciendo, acaba diciendo que en él existimos y en él nos movemos y que los podemos buscar a Dios. Entonces, Pablo da esa opción de poder buscar a Dios porque hay respuestas en el Nuevo Testamento. Sí, último, Diego. Nada, básicamente lo que decías tú, Ana, que hay un montón de preguntas que te vas a hacer sí o sí a lo largo de tu vida. Y es el único libro que te las va a contestar. Pues muy bien. Ojalá que muchos nos hagan caso. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, pero no acaba el programa. Seguimos después de esta pausa musical.